Muy buenos días para todos. Vamos a darle inicio a la sesión que tenemos programada para el día de hoy. Dentro del mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, hemos estado desarrollando un ciclo de capacitaciones sobre desafíos de un mundo sostenible con refrigerantes naturales en alianza entre Intercom y Acaire. El día de hoy vamos a darle inicio a la sesión número 3, la segunda parte de la charla de sistemas indirectos. Antes de darle la palabra al señor Mauricio Giuliani, representante de Intercom, queremos recordar algunas directrices para el desarrollo de la actividad. Y es con el tema de las preguntas. Hay algunas personas que ya han levantado la mano y están haciendo algunas inquietudes. Sin embargo, les recordamos que en cada una de estas actividades, la agenda que desarrollamos es la presentación de la temática, se abre un espacio de preguntas mediante del chat, el que ya se encuentra habilitado. Ahí vamos a poder plasmar todas las inquietudes, aportes que tengamos con respecto a la conferencia, y al final de la sesión vamos a estar dando unos 10 minuticos para revisar todas esas inquietudes y tratar de darles respuestas. La presentación que va a hacer el señor Mauricio Giuliani la vamos a estar compartiendo por correo. Yo voy a estar escribiendo el correo de Acaire al que deben estarlo solicitando las personas que estén interesadas en recibir este material e incluso el material de las sesiones anteriores. Posterior al desarrollo de esta charla el día de hoy, vamos a colgar la grabación en el canal de YouTube de Acaire para que aquellas personas que no se han podido conectar a revisar en línea, a disfrutar de este webinar, puedan hacerlo a través de ese canal de YouTube e incluso puedan revivir las sesiones anteriores y programarse a las sesiones que están programadas sobre el mes de octubre y la final que estaría sobre el mes de noviembre. Quiero presentarme, mi nombre es Melissa Sarmiento, soy coordinadora de formación para Acaire y soy la persona que las va a estar acompañando en el desarrollo de esta actividad. Voy a darle paso al señor Mauricio Giuliani, quien es la persona que nos va a estar orientando sobre esta charla de sistemas indirectos. Adelante, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, señores, buenas tardes. Gracias por participar a este webinar. Y tengo que hacer una pequeña premisa, muy corta. El tema de la refrigeración yo lo veo como una especie de matrioska. ¿Sabéis? Estas muñequitas rusas una dentro de la otra, ¿no? Normalmente hay muchos operadores en este sector que trabajan a primer nivel de piel, es decir, unos esquemas, unos diagramas, y conforme en estos 40 años de actividad que he desarrollado en este sector, he intentado profundizar cada vez más y buscar las muñequitas más internas, si me permitís seguir con esta alegoría. Esta presentación podría haber sido un screening general sobre todo lo que son los componentes del sistema indirecto. He preferido centrarme en lo que son específicos e inherente a los sistemas indirectos, intentando profundizar en la primera, segunda y tercera piel, dejando otros elementos que son también comunes a otros sectores como aire acondicionado, calefacción, fontanería, para eventuales otros webinars que se quiera tener, o por otra información que ustedes puedan pedir a través de Acaire, a través de Fernando, o como sea, o directamente. Bien, sin más, paso a la presentación. No quiere dar vuelta, pero bueno. Mira que lo hemos probado, ¿eh? Ahora. Bien, la agenda va a abarcar estos temas. Hablaremos de plantas enfriadoras, de chiller, de varias marcas, de varios sistemas. Profundizaremos bastante en términos de fluido secundario o frigoportadores. Hablaremos de fundamentals, así como lo expresa la SRAE, inherentes a intercambio térmicos y a todos los elementos que condicionan lo que es el coeficiente de transmisión. Hablaremos como componentes periféricos al circuito secundario de intercambiadores y refrigerantes y daremos algún apunte sobre bomba de circulación, tubería, válvula de expansión, depósito de inercia, regulación equilibrado hidráulico del sistema y finalmente
un turno de preguntas. Bien, voy a quitar el vídeo porque muchas veces el uso de muchos megabytes de transmisión entorpece o no permite escuchar bien la conversación. En cualquier momento lo puedo volver a reactivar. Bien, la planta enfriadora son como tales equipos compactos y como hemos explicado en la sesión precedente, la gran ventaja es que pueden trabajar con una carga muy reducida de refrigerante. Esto permite utilizar refrigerantes inflamables y de media y baja seguridad. También refrigerante tóxico. ¿Por qué? Porque su ubicación está limitada en zonas de uso exclusivo del personal, que pueden ser salas de máquina o exteriores. Con ese sistema, las cargas de refrigerante primario, y esta es la función y el gran beneficio de este tipo de instalaciones, reducen entre un 5 y un 15% la carga del sistema directo. Es decir, si en un sistema directo convencional tengo una carga de 100, con estos sistemas se puede hablar de 5 o 15. Evidentemente, así se reducen los riesgos y los riesgos. La planta enfriadora o el chiller es en sí un generador frigorífico en un sistema indirecto. Las plantas enfriadoras compactas tienen que incluir, evidentemente, entre otros elementos que pueden ser batería y controles, y manómetros, y presostatos, sonda, lo que sea. Los elementos principales serán el compresor frigorífico, el evaporador para enfriamiento del refrigerante secundario y el condensador frigorífico. Bien, podrá ser refrigerado por aire o bien por agua. Sistema directo o indirecto, con torres abiertas, torre cerrada o condensador. La planta enfriadora compacta evidentemente integran, como enseña la foto las imágenes que podéis ver, los varios elementos del circuito. A lo largo del tiempo, hemos estado intentando en Intercon desarrollar una tecnología para reducir cuanto más posible el contenido de refrigerante en relación a la capacidad de refrigerante. Tenemos así como muestra un sistema inundado, donde estamos hablando de 4 kilos por kilovatios, y después, desde el 2014, hemos ido reduciendo, llegando a valores, por ejemplo, con el Amolite, que veremos más en detalle después, hablando de chiller con amoníaco, a 70 gramos por kilovatio. Es decir, que estamos hablando de cantidades de 50, 60, 40 kilos, hablando de capacidad frigorífica de 500, 700 kilovatios. Bien, los sistemas, espero estéis viendo toda la pantalla, porque aquí a mí se me ha puesto una parte negra arriba con todas las opciones y no se va. Pues estamos hablando de sistemas de enfriamiento tipo built-in. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son sistemas de indirecto, pero que por su tamaño no pueden ser totalmente prefabricados en una fábrica, probado y hacer sus test. Es decir, evidentemente, una gran parte de estos componentes, como se ven en la imagen, están hechos prefabricados, pero su montaje final está hecho en planta. Esto es un ejemplo concreto de un sistema, uno de los 6, llamámoslos así, chiller built-in, que constituyen el sistema de producción de refrigeración para el aeropuerto de Heathrow. Cada uno de estos da una potencia de 6.700 kilovatios, con un contenido de cada uno de 135 kilos de amoníaco, equivalente a una carga crítica de 0,2 kilos por kilovatio. Otro ejemplo es esto es una fábrica de embutidos que está posicionada en el este de España, concretamente en Valencia, para un cliente que se llama Embutido Martínez, y aquí estamos hablando también de un ratio de 0,25 kilos de amoníaco por kilovatio.
Esto es el esquema, evidentemente no voy a entrar en detalle, aquí se ve claramente el tema del compresor, tenemos un condensador tipo Vaterus y un evaporador también tipo Vaterus, ¿vale? Sistema de carga crítica o carga fija. Otro ejemplo de chiller de bajo contenido de amoníaco es el Chill Pack de Johnson Control. Es una unidad, en este caso, con compresor alternativo. En este caso también los intercambiadores son shell and plate, ya veremos qué quiere decir, pero básicamente de la casa Vaterus. También carga crítica, aquí se ve el compresor, este es el condensador, con su flotador de alta presión que alimenta el evaporador, ¿vale? Este tipo de sistema es interesante, pero presenta un problema, sino grave, a tener en consideración. Veremos que este tipo de condensador, este tipo de intercambiadores, no tiene posibilidad de ser abierto para las operaciones de limpieza. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, si utilizamos con estos sistemas torres de condensación de tipo abierto, podemos tener una acumulación de, digamos, lodos, carbonato cálcicos y otra sustancia que van degradando lo que es el coeficiente de transmisión del intercambiador. Y la limpieza química, que funciona bastante bien con cloro cálcico, pues ya no funciona tan bien o no funciona para nada para eliminar lodos o otros componentes como magnesio, yeso, con lo cual es recomendable en este tipo de instalaciones utilizar torre de tipo cerrado, con lo cual la temperatura de condensación evidentemente tiende a subir. Aquí, por vuestro conocimiento, es el esquema del Chill Pack, no entro en detalle, aquí se ve perfectamente el sistema de recuperación de aceite automático, etc. Las capacidades van de 37 kilovatios en condiciones de utilización con etilenglicol entre -4 y -8, decía, van de 37 kilovatios, de 116 kilovatios a 718 kilovatios. Aquí la potencia del motor. Aquí un screening sobre las varias posibilidades, evidentemente existe mucho más, pero digamos que los más conocidos a nivel internacional son la serie Blue Astrum, Blue Genium de GEA, el Fogu de Maekawa y la gama de chiller de Sabroe. Repito, hay muchos más en el mercado, que pero no, digamos aquí no era oportuno enunciar. Venimos a lo nuestro, evidentemente, el Intercon. Intercon ha desarrollado en estos últimos 2 años una unidad chiller que llamamos Amolite. Es una unidad con condensación por aire. Nosotros hemos puntado mucho sobre ese sistema porque nos permite varias cosas. Uno, prescindir del tema del agua, que cada vez es un bien escaso. Segundo, poder realizar un sistema totalmente plug and play, es decir, el sistema viene probado y inclusive con la presencia del cliente o de la ingeniería del cliente se puede probar las prestaciones en condiciones nominales de funcionamiento, con lo cual cuando el cliente recibe el sistema, pues ya está probado y listo para funcionar. Todas las ventajas de este sistema intentamos explicarlo en la sesión anterior. Está dotado de un compresor de tornillo semihermético para evitar las fugas de refrigerante, motor de magnetos permanentes y una velocidad variable que de momento está fijado en 3.600 revoluciones, pero el constructor, que es CRM, está intentando subirlo a 4.000, 4.500. No sé exactamente. La condensación está hecha por medio de un condensador de tipo microchannel para reducir la carga de refrigerante.
Y el enfriamiento de aceite está hecho también por aire a través de un intercambiador con tubo en acero y aletas en aluminio, que es uno de los elementos que se ve con componentes de la V que aquí se ve. El control de capacidad está realizado por medio de variación de frecuencia sobre el compresor. Aquí ves el esquema, no entro en detalle, vais a tener la presentación para estudiarlo detenidamente. La gama de sistemas de chiller compacto que yo sigo definiendo plug and play son los chillers que utilizan como gas refrigerante, digamos con emisiones cero, el R290, propano, modelo Intercube y Interval. Potencias que van de muy poca potencia, por ejemplo, para supermercado, 10, 20, 30 kilovatios, llegando hasta 400 kilovatios en multicircuito. Estos sistemas con R290 evidentemente están equipados para prevenir y mitigar todos los riesgos inherentes a la posibilidad de fuga. El propano evidentemente es un gas con peligro de explosión, con lo cual se limita su carga a 5 kilos, compresor de tipo scroll evidentemente hermético, ventiladores con control de velocidad de tipo antideflagante. También detectores de fuga de gas de doble nivel. Los chillers que produce Intercon son disponibles también con un grupo hidráulico que se adapta a la necesidad del circuito, es decir, caudal constante, caudal variable, multicircuito en sus varias áreas. El sistema de control de caudal del circuito, digamos, secundario está hecho mediante bombas con velocidad variable. Y aquí tenéis las curvas de funcionamiento. La curva superior es la curva a máxima velocidad, mientras que las curvas a más baja velocidad están representadas aquí. La línea roja es una linearización de la hipérbole, de las varias hipérboles que se presentan al variar el caudal del circuito. Evidentemente, en lugar de poner todas las hipérboles, pues la hemos linearizado, entonces funcionamiento al 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, intentando encontrar el máximo rendimiento siempre de la bomba. Este tipo de chiller también están predispuestos para poder suministrar agua o glicol caliente. O bien para agua caliente sanitaria, bien para procesos, en temperaturas variables. ¿En qué sentido? Bien, dependiendo del tipo de recuperación que hacemos. Por ejemplo, podemos recuperar simplemente el calor sensible, con lo cual podemos disponer de un 25%, un 30% de capacidad térmica, con temperaturas suficientemente elevadas, 45-65 grados, que se adaptan perfectamente al tema del ACS, o utilizando el 100% del calor que vamos a disipar a la atmósfera de alguna manera, pero en este caso la máxima temperatura que podemos alcanzar en el agua son 30-35 grados. Esto es extremadamente interesante, por ejemplo, por sistemas de secado. Ya sé que en Colombia no tenéis grandes secaderos de jamón, pero sí que tenéis embutido, queso y otros productos que necesitan un proceso de secado, con lo cual, pues, este chiller responde a estas necesidades. Bien, os quiero hablar de una cosa que se llama CEPR. No voy a entrar muy en profundidad, pero todos los productos de Intercon son certificados según lo que establece la normativa europea de obligado cumplimiento. Todos los sistemas chiller o máquinas de refrigeración tienen que tener un valor de CEPR mínimo. Y este valor es certificado y garantizado. Y esto es muy importante.
vemos que en función del tipo de condensación, agua o aire, los valores mínimos pueden pasar de 5 a 2,42, 1,84, según la potencia nominal frigorífica y según la temperatura a la que utilizamos el fluido secundario. En la página, estas dos slides sucesivas, se explica un poquito cómo se parametriza estos SEPRA. Estos están hechos en función de los valores de un histograma que corresponde a la ciudad de Estrasburgo, que me parece que está en 48 grados y algo, 34 norte. Estas son las curvas y con un funcionamiento que prevé una fase al 80% y unas fases al 100% de lo que es la demanda de refrigeración. De acuerdo con la normativa europea, las unidades de Intercon tienen un valor SEP que va por el 404A de 3 al valor con amoníaco de 4,5. Aunque esto no tenga validez legal en Colombia, evidentemente es una garantía para nuestros clientes que cuando compran una máquina ya no estamos hablando de COP, estamos hablando de un valor certificado por las autoridades europeas. Bien, pasamos al capítulo de los fluidoportores, fluido secundario. Normalmente tenemos la consideración que sean líquidos, salmuera, glicoles, pero también tenemos que hablar que ahora con el expandirse de las necesidades de este tipo de instalaciones, estamos también hablando de fluidos en cambio de fase, que puede ser, por ejemplo, slurry, como dicen los americanos, traducido en español sorbete, pero sorbete a mí me recuerda más un helado que cualquier otra cosa. Entonces aquí tenemos en estos sorbetes o slurry, tenemos una mezcla de cristales de hielo y líquido, lo veremos después, o también el CO2, CO2 que puede ser utilizado como frigoportor en cambio de fase, con toda una serie de ventajas que veremos cuando analizaremos uno a uno los varios frigoportores. Bien, evidentemente, este es un punto focal donde se define el éxito y la eficiencia de un sistema indirecto, con lo cual, digamos, dedicaremos bastante tiempo al análisis de los frigoportores. Esto es sumamente importante. El chapter 21 de los Fundamentals de ASHRAE dan, digamos, cumplido información respecto a estos sistemas. Pero aparte de esto, espero que el documento que yo he preparado os pueda servir como vademecum para vuestros proyectos. Bien, tipo de fluido. Tenemos el agua, es un buen refrigerante secundario, pero tenemos un problema de limitación de temperatura. Alcoholes, tenemos solución de alcohol y agua. Tenemos glicoles, tenemos salmuera, salmuera salina, por ejemplo, cloruro cálcico, cloruro sódico, que reducen el punto de congelación. Hidrocarburos, aceites térmicos, hielo líquido y también he hablado de CO2. Aquí tenéis un diagrama donde rápidamente, en función de la concentración del producto que añadimos al agua, podemos establecer el punto de congelación que podemos tener o alcanzar. Esto es una gráfica para mí bastante interesante porque rápidamente nos explica qué tenemos que buscar, cuáles son las cosas, los puntos de ventaja y negativos que tenemos que buscar en un fluido secundario. Punto de congelación, evidentemente, tiene que ser bajo. Calor específico tiene que ser alto para limitar la cantidad de refrigerante secundario a bombear. Calor latente, alto, por la misma razón. Cada kilo que movemos, pues cuanto más alto es el calor latente, en el caso del CO2, por ejemplo, desde el Larry, pues menos bombeo necesitamos. La viscosidad tiene que ser baja. ¿Por qué? Porque esto evidentemente va a impactar en lo que es la pérdida de carga y entonces en la potencia que necesitamos de bombeo. La densidad tiene que ser alta, otra vez, para maximizar el aporte calorífico en función del
de la cantidad del caudal máximo del fluido bombeo. La presión de vapor tiene que ser baja, la toxicidad en principio debería de ser nula, la acción corrosiva también debe ser nula o de por sí o porque se le añaden ciertos aditivos que permiten limitar o mitigar absolutamente la acción corrosiva. Evidentemente el riesgo de incendio, explosiones tiene que ser nula, no es el caso, por ejemplo, de los alcoholes que se utilizan como fluido portor en muchas industrias cerveceras, por ejemplo. Ambev, recuerdo en Brasil que una planta con toneladas de alcohol etílico. Y el poder bactericida también tiene que ser. Propiedades, punto de congelación, y también tenemos que hablar de conocer cuáles son sus factores de dilatación térmica, la capacidad calorífica, que hemos visto depende de su densidad, de su poder calorífico, del delta T que podemos desarrollar, la viscosidad dinámica, cuanto más baja mejor, la conductividad térmica, cuanto más alta mejor para reducir el tamaño de los intercambiadores, y la tensión superficial, digamos, también debería ser suficientemente alta para evitar la vaporización y la pérdida del, digamos, el aditivo que estamos utilizando para alcanzar nuestros puntos de congelación deseados. Aquí es una gráfica que nos da directamente la capacidad calorífica por volumen. Bien, este es un gráfico muy interesante. Os he dicho en principio que nos limitamos muchas veces a un conocimiento superficial o de piel de nuestra tecnología. Y cuando comenzamos a escarbar, entramos en otro mundo. Vamos a sacar otra muñequita, ¿no? Para seguir el ejemplo. Entonces, esto es un diagrama de estado. Seguramente lo habéis visto en otra forma. Esto es muy completo. He intentado buscarlo porque esto explica varias cosas. Explica, por ejemplo, del por qué el riesgo de congelación de, por ejemplo, propilenglicol y etilenglicol no es tan grave como en el caso del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos la temperatura, por ejemplo, según esta línea, no tenemos un paso directo a hielo. Pasamos a un estado intermedio de sorbete. Y en este momento nuestra concentración, evidentemente una parte de agua comienza a congelar, entonces la concentración de nuestra mezcla, el propilenglicol, por ejemplo, tiende a aumentar, con lo cual no tenemos un proceso de congelación que nos bloquea el sistema. Evidentemente, si hemos dotado nuestro sistema de refrigeración de las seguridades, interruptor de flujo, interruptor de presión, sondas de presión diferencial, etcétera, etcétera, nos permite intervenir y evitar situaciones catastróficas. Además de los fluidos que hemos comentado, quiero citar un fluido que se utiliza, se comienza a utilizar mucho en Europa, no sé en Colombia, y se utiliza muchísimo en Francia, que es el hidróxido de amonio. Aquí lamento el error, la verdad falta un oxidril aquí. No es NH4, es NH4OH. Me autodoy un tirón de oreja. ¿Qué es? Es una mezcla, es como el agua, como un elemento de limpieza, es decir, es lo mismo que se utiliza para limpiar suelos y todo esto. Es un líquido incoloro de intenso olor. Tiene una gran ventaja que veremos. Por ejemplo, aquí lo vemos, podemos de alguna manera, lo vemos mejor después, podemos alcanzar temperaturas muy bajas de congelación con concentraciones muy bajas de amoníaco. Evidentemente tiene sus ventajas, es un excelente fluido colportador, tiene baja viscosidad, lamentablemente es muy corrosivo sobre cobre y zinc, con lo cual pues, hay que utilizar materiales apropiados,
Y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de producto, añadir al agua el amoníaco baja su punto de ebullición, entonces hay que mirar en qué valores estamos para evitar la formación de valores tóxicos. Otras curvas de estado, en este caso ya no para propilene, para etilene, pero para salmuera, cloro cálcico, cloro sódico y otra, y representan la misma ventaja. Aquí vemos que no hay una formación inmediata, sino aquí de hielo, pero aquí en el medio, con estos porcentajes en peso, tenemos la posibilidad de pasar por un estado intermedio donde de alguna manera podemos evitar situaciones de riesgo de destruir parte de los componentes de la instalación. He preparado aquí una serie de tablas para que vosotros podáis consultar en el momento que tenéis como ingenieros y como proyectistas, decidir qué tipo de fluido portor utilizar, de manera que tengáis todos los elementos porque vuestra elección sea la más certera y la más fiable posible. Os estaba hablando del agua amoniacal. Aquí veis, por ejemplo, con un 11% llegamos a una temperatura de congelación de -15, con una densidad relativamente baja, una viscosidad dinámica realmente baja, muy parecida a la del agua, y un consumo energético relativo respecto al agua que es prácticamente igual a 1. El CO2 es mejor, 0,046. Abro aquí un apunte. Yo he hecho algunas instalaciones utilizando como frigoportor el R134A. Aquí no se puede hacer más porque el 134A ya está condenado en breve términos. Pero, por ejemplo, en Colombia, pues el horizonte que tiene el 134A es todavía muy, muy allá. Con lo cual, oye, pues el 134A, pensarlo, tiene algunas ventajas como fluido portor. Tiene una baja viscosidad, tiene un calor latente de vaporización suficientemente alto, 34-35 kilocalorías por kilo, con lo cual, pues puede ser interesante. Además, trabajando a prácticamente presión atmosférica, tampoco hay grandes riesgos de fuga. El único problema es tener cuidado con las válvulas, porque allí no hay aceite, con lo cual las válvulas les gusta trabajar con algo de aceite, pues allí no hay, con lo cual hay que ser precavido y tomar las medidas necesarias. Otra serie de frigoportores, aquí tenemos el Dauterm, aquí se utiliza bastante. Y aquí otro gráfico que me ha parecido interesante porque da por tipo de frigoportor la potencia necesaria de bombeo. Otras tablas, así no tenéis que ir a buscar en internet o en algún manual, pues aquí tenéis toda una gama de tablas para poder identificar cuál es vuestro frigoportor a utilizar. Bien, aquí me paro un poquito más porque estos datos son un poquito más difíciles de encontrar. Estas son las curvas características de funcionamiento del agua amoniacal o alcalí, como lo llaman en Francia. Aquí se ve la curva de congelación y lo que estaba diciendo. -50 lo podéis conseguir con un 25% en peso de amoníaco. Y aquí también lo que he dicho antes, cuidado con la temperatura de ebullición, en función de la concentración, pues la temperatura de ebullición que pueda tener el sistema. Como he dicho antes, evidentemente si utilizamos alcali o agua amoniacal, tendremos que evitar el cobre, el zinc, el aluminio y sus aleaciones. Otra
Otra slide donde me voy a parar un momentito es sobre hielo líquido. No vais a encontrar mucha información respecto a este fluido. Yo lo he conocido porque he participado en algún proyecto para minas en Sudáfrica y por la gran necesidad de potencia térmica y por la expansión de las tuberías, es un sistema que se utiliza bastante en las minas de diamantes. Y entonces he recuperado toda una serie de informaciones no tan fáciles de encontrar. Bueno, tampoco es un misterio, pero bueno, aquí la tenéis. Aquí tenéis la densidad en función de la concentración de propilenglicol y en función de la temperatura, y allí el calor de fusión, otra vez en función de la temperatura en que se desarrolla y la concentración del gas. Aquí es una tabla de cálculo que permite, en función de la temperatura, tener todos los parámetros termodinámicos de la meta. Bien, aplicaciones principales. Otra tablita para inmediatamente visualizar dónde se puede utilizar algunos de los frigoportores de lo que hablamos en vez que otro. Y aquí, otra vez, un ábaco que os dice, pues en función de las temperaturas que queréis alcanzar, bueno, la temperatura de congelación con la que tenéis que trabajar, o tener en cuenta, pues, el tipo de frigoportor a utilizar. Bien, lo que voy a explicar ahora, que son sobre los intercambiadores de calor, aparte de hacer un screening sobre los varios tipos de intercambiadores que tenemos, es un poquito el tema de fundamentas. Entonces, hablaremos de los fundamentas, es decir, el coeficiente de transporte, hablaremos del número de Nusselt, el cálculo de los valores de transmisión de película superficial H, hablaremos de cómo calcular el famoso diámetro hidráulico y también un screening sobre, como he dicho antes, sobre los varios tipos de intercambiadores y aerorefineradores. ¿Qué función tienen los intercambiadores? Pues esto de transferir calor entre dos fluidos, bien sin que se realice un contacto directo entre los dos, bien sea que se trate de transferir un calor latente, un cambio de fase, o que se trate de transferir un calor de un fluido a otro donde ambos cambian de su temperatura. Siempre será la parte caliente que cede a la parte fría. Bien, el ánimo de esta parte de fundamentals no es que os veáis obligado, como me tocó a mí, con la regla de cálculo, estar calculando los coeficientes de intercambio. Simplemente os da una idea de cómo actuar para obtener una optimización de los intercambiadores. Y también, de alguna manera, verificar, dejarme decir, el optimismo, lo llamo así, de algunos proveedores. Coeficientes muy elevados, tiene que ponerle inmediatamente sospecha, la relación entre superficie primaria y secundaria también. Entonces, pues, es otra vez, como he dicho antes, salir de abrir la primera muñequilla de nuestro trabajo, ir más a fondo y aumentar nuestro grado de profundidad de conocimiento. Bien, cuando hablamos de transferencia de calor, nos referimos a la consabida fórmula que es Q igual U a delta Tm, donde Q es la cantidad de calor transmitida, U es el coeficiente total de transmisión del calor de fluido a fluido, A es la superficie de transmisión del calor asociada con U, y delta Tm es la diferencia de temperatura media logarítmica. Bueno, asumiendo que no es nunca así un intercambiador con un U constante a lo largo de toda el área de intercambio, el delta T medio es lo que se calcula de allí con un coeficiente CF que depende del hecho que la configuración sea realmente al 100% incontrofluida. Evidentemente, el valor de delta Tm, lo sabéis perfectamente, es de una extrema importancia. ¿Por qué? Porque cuanto más alto es el delta T medio que podamos aplicar,
pues menor la superficie, sí, pero pues esto después depende de la capacidad frigorífica y de rendimiento del chiller, depende del funcionamiento y rendimiento de los otros intercambiadores, con lo cual siempre es un balance que como proyectista pues tenemos que encontrar y que tiene que ser el óptimo. Pero es evidente que el delta TM es de extrema importancia. Cuanto más alto, pues en principio mejor. Bien, la valoración coeficiente U es realmente complejo, ¿no? Y evidentemente está asociado, es función de la continuidad térmica del paso de calor ofrecida por el material del intercambiador, que separa los dos fluidos, pero también, sobre todo, de los valores de H in y H out. Una vez conocidos estos dos parámetros, que es el coeficiente de convección, es relativamente fácil establecer el U, pero la dificultad está en establecer efectivamente el valor de H o del coeficiente de película. ¿Esto qué es? Esto representa en práctica la conductividad de lo que se llama estrato liminar o la película que siempre se forma entre la pared del intercambiador y el fluido circulante. Es decir, si estamos en una fase en un intercambio con cambio de fase, por ejemplo, en la parte del evaporador, nosotros tenemos que pensar que habrá un estrato liminar que no será líquido, será gas. Entonces, los gases, sabéis, tienen un coeficiente de transmisión muy bajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar al máximo el espesor de este estrato. Si estamos hablando de un intercambiador fluido-fluido sin cambio de fase, tenéis presente todos la gráfica que se ve dentro de un tubo, que la velocidad al lado, digamos, a contacto con la superficie, por ejemplo, interior de una tubería, es más bajo, con lo cual allí estaremos muchas veces en presencia de un moto laminar, con lo cual allí también este estrato prácticamente parado de líquido que está fluyendo, pues representa también una resistencia al intercambio. Aquí doy un pequeño ejemplo, la fórmula muy sencilla, que es la que viene aquí. Y aquí algunas ideas de cuánto valen en términos numéricos estos valores. Estamos hablando ahora en este caso del valor del coeficiente de transmisión de los materiales. Tenemos el cobre con 286, el aluminio con 204 y el acero inoxidable con 15 medido en vatios metro grado centígrado. Los valores típicos de coeficiente de película H, siempre vatios, en este caso metro cuadrado, grado centígrado, son de convección libre en gases de 1 a 25, lo que decíamos antes, muy bajo, y por ejemplo bastante alto en ebullición en líquido de 2.500 a 25.000, condensación de vapor de 5.000 a 100.000. Haciendo un ejemplo de cálculo, tomando como ejemplo más o menos los valores que hemos establecido, he querido calcular más o menos lo que sería en estas condiciones el coeficiente de transmisión, por ejemplo, de un intercambiador. Y los números que me salen son 758. Si os acordáis de memoria, un intercambiador de placa, bueno, evidentemente depende de sus condiciones, pero son valores entre 800 y 1200. Si alguien nos está hablando de valores de 2500, pues yo lo sospecharía muy optimista. Evidentemente, como se ve del cálculo, en el cálculo de U, la parte, digamos, del material influye muy poco. Y lo que influye muchísimo es el tema del coeficiente liminar. El cálculo hecho anterior era para superficie plana. En caso de tubos, pues ahí tenéis la formulita con el radio interior y el radio exterior. Bien, si alguno de vosotros tiene interés y un poquito de masoquismo, pues se puede divertir pues un domingo por la tarde aburrido a calcularse el valor H de los varios componentes. ¿Cómo lo hace? Pues a través del número de Nusselt. Nusselt es un número adimensional
Si todas las unidades de medida son congruentes, pues lo que sale es un número adimensional. Y a través de esta fórmula, que dice que H, el famoso coeficiente liminar K sobre D por NU, es igual a H, donde K es el coeficiente de transmisión del fluido, D es el diámetro exterior, o en caso más complejo, el diámetro equivalente, NU es el número de Nusselt, que a su vez es función del número de Reynolds, el número de Planck. Y ahora bien, ¿cómo se calcula el número de Nusselt? Pues el número de Nusselt se calcula a través, como he dicho, del número de Reynolds, que es función de la densidad de V, que es la velocidad, y D, que es el diámetro equivalente. Aquí tenéis, aquí al lado, la definición del diámetro equivalente. En el caso de un tubo, el diámetro equivalente coincide con el diámetro. En el caso de otras superficies, pues depende de cómo sea. He dado algunos ejemplos. El número de Prandtl depende de la viscosidad cinemática y de la difusividad térmica. Todos estos valores son calculables, ¿vale? Todos estos números son adimensionales. A ver, yo no pretendo entrar, y el número de Nusselt, evidentemente, una vez calculado Reynolds y Prandtl, pues se puede calcular. Hay varias fórmulas. Esta es una de las tantas. Bien, esto, como yo digo, es un takeaway. Todos estos valores, si alguien de vosotros tiene un texto que es el Kern, ¿vale? El editor McGrew-Hill, Process Heat Transfer, es un texto que no debería de faltar en ninguna librería de un técnico que se ocupe de RF. Este es un takeaway. Como he dicho antes, no, se pretende simplemente dar unos parámetros un poquito más en profundidad porque conozcáis mejor de qué trata nuestro trabajo. Se va el tiempo, hablo de superficies extendidas. Evidentemente, ¿dónde vamos a poner las superficies extendidas? Que pueden ser estrella, aletas y todo esto. Pues en la parte donde tenemos el coeficiente liminar más bajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de un aerorefrigerante donde indudablemente el coeficiente H es más bajo en el lado del aire, pondremos aletas. En el caso de un intercambiador gas-fluido, pues lo pondremos, y donde el gas esté dentro de los tubos, pues pondremos estas estrellitas. Y aquí son los varios tipos de superficies extendidas. Un tema muy importante. Muchas veces, ya me ha pasado a mí y a vosotros todos los días, ¿qué superficie tiene este evaporador? Pues 400 metros cuadrados. Muy bien, la segunda pregunta es, de estos 400 metros cuadrados, ¿cuál es la superficie secundaria y la superficie primaria? ¿Por qué? Porque el coeficiente es general, pero evidentemente si hacemos un cálculo analítico, descubriremos que el coeficiente de transmisión en la superficie secundaria es mucho más bajo que la primaria. Y evidentemente la superficie secundaria es mucho más económica que la primaria. Por lo cual es otro valor a tomar en consideración cuando tenemos que establecer, por ejemplo, qué intercambiador o evaporador o aerorefrigerante. Para eso, como he dicho antes, aquí tenéis una referencia. No cobro comisiones sobre este libro, pero se llama Process Heat Transfer, Donald Kitter, editado por McGrew-Hill. Bien, intercambiador refrigerante líquido. Aquí voy muy rápido. Pues tenemos intercambiador de tubular, aquí de dimensiones, el shell and plate, lo hemos visto en el chill pack, tenemos unas placas dentro de una vírola y tenemos el consabido intercambiador de placas. Dentro de los intercambiadores de placa hay básicamente dos tipos. Uno, digamos, inspeccionable, donde hay un sándwich soldado donde normalmente pasa el gas refrigerante y una parte que se puede abrir donde pasa el fluido. Entonces, en este caso, pues después de un periodo de funcionamiento en función del agua que tengamos, pues la calidad del agua, del fluido que tengamos, pues se puede abrir, limpiar y vuelvo a repetir, no solo de los precipitados del calcio, también de otros precipitados. Entonces,
Es un intercambiador caro, necesita una estructura, un soporte, una carcasa, pero evidentemente desde un punto de vista de fiabilidad y calidad es de lo mejor. Después tenemos los soldados, es decir, esto es una unidad totalmente soldada, aquí, por un lado, en el caso específico, puede pasar amoníaco, en este caso todo tiene que ser en acero inox, del otro lado pasa fluido intermedio, no se puede, solo se puede hacer un lavado químico, que vuelvo a repetir, es poco eficaz en el caso que tengamos aguas con yeso, magnesio, lodos, y después os explicaré por qué. Insisto mucho en el tema del lodo. Personalmente, desaconsejo la utilización de intercambiadores de placa cuando la unidad se utiliza para cuando el fluido intermedio es CO2 en cambio de fase. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha enseñado que repentinas variaciones de presión y temperatura pueden llevar a cracks, a grietas en el mismo, digamos, placas del intercambiador. Y esto vale para intercambiadores soldado como para intercambiadores inspeccionables. En el caso de utilizar CO2 en cambio de fase, yo sugiero o preferiría la utilización de otro tipo de intercambiadores, por ejemplo, Shell and Tube. Se me va el tiempo, aquí simplemente haceros ver esta disposición. Esta es la disposición más segura, porque en caso de una fuga entre el sheet plate, que es esto, y las tuberías, digamos, este fluido no se va, el fluido que está en la virola no se va al fluido con lo que tiene que intercambiar, pero se va rápidamente a la atmósfera. Con oportunos sensores, pues se puede detectar inmediatamente una fuga. Esto que se ve aquí es un intercambiador, en este caso un condensador tubular, que es muy antiguo, pero muy eficaz con agua de mar, y sobre todo con acero galvanizado. Ese es el tipo de shell and plate que hemos visto en el caso del Chilpack, por ejemplo. Y ahora hablamos rápidamente de aerorefrigerantes para sistemas indirectos. Y voy directamente a esto. Cuando estamos tratando de un aerorefrigerante, sino que un evaporador, tenemos que pensar que su rendimiento térmico es con un promedio de un 25% inferior al intercambio que podemos tener con una expansión directa del refrigerante. Después veremos una tabla comparativa. Característica que tiene que tener: potencia frigorífica, temperatura, humedad de entrada y salida del fluido, temperatura de entrada y salida del fluido refrigerante, caudal del fluido refrigerante, pérdida de carga en el fluido refrigerante, caudal de aire. Y en el caso que, por ejemplo, utilicemos uno de estos, por ejemplo, para una cámara de estabilización de carcasas en un matadero o en un frigorífico, como lo llamáis, pues también tiene que tener una cierta presión estática para poderlo conectar, por ejemplo, a conductos textiles o paredes. Y tenéis varios ejemplos. Por ejemplo, esto es lo que se utilizan para un túnel de refrigeración. Los cálculos están aquí. Y aquí la tabla comparativa. Aquí hemos comparado dos enfriadores de aire de Intercon, uno prácticamente con las mismas condiciones de intercambio térmico, una con indirecto, con fluido portor, es decir, un aerorefrigerante, el otro un aerorefrigerante. Pasamos prácticamente a las mismas condiciones, de 27,3 kilovatios a 38,7. Una gran ventaja que tienen los sistemas con los aerorefrigerantes con fluido indirecto es la posibilidad de controlar muy bien el grado de humedad de la cámara, cosa que no se, mediante un sistema de válvula 3 vías con mezcladora, para controlar la superficie de aleta y evidentemente para controlar el grado de deshumidificación del aire. Por último, los microchannel, que es un equipo del cual está dotado el Amolite, el chiller Amolite de Intercon. Tiene
coeficiente global de transmisión del orden de 6.000 vatios por metro cuadrado grado centígrado, están totalmente construidos en aluminio y para refrigeración yo diría que solo se pueden utilizar para condensación porque evidentemente si hay escarcha pues es muy difícil su eliminación. Bien, appetizer para próximos pasos. Pues, ¿qué he dejado atrás? Cosas que son importantes que pero podéis ver en otros apartados, como aire acondicionado, sistema de calefacción, que son vaso de expansiones, purgado de aire, válvula rompevacío, depósito de acumulación frío, tubería, cero, plástico, sistema de dilatación. Cuidado con la tubería de plástico porque tiene un coeficiente de dilatación muy elevado, con lo cual hay que cuidar mucho este aspecto. Sistema de bombeo, lo que se puede hacer, lo que no se debe de hacer en refrigeración. Por último, válvula y equilibrado los circuitos. Este es un tema extremadamente interesante, pero ya veis que por cuestión de tiempo, pues difícilmente podemos abordar en estas reuniones de este tipo. Bien, la próxima sesión cambiaremos de tercio y hablaremos de un concepto que se llama know-why, es decir, estamos hablando de know-how, saber cómo, y vamos a pasar a una parte que se llama know-why, saber por qué, es decir, por qué y cuándo aplicamos nuestro conocimiento de refrigeración a sistemas que pueden ser, por ejemplo, aplicaciones, no sistemas, aplicaciones, como puede ser la industria cárnica. Entonces, en la próxima reunión veremos cómo la refrigeración pasa a ser una parte integrante del proceso de la industria cárnica y cómo puede influir en la calidad de la carne, en la competitividad de nuestros clientes. Señores, pues yo he intentado correr lo más que he podido y disculparme la prisa, pero el tiempo es tirano y espero haber sido suficientemente claro. Tenéis los documentos que, como he dicho, he intentado profundizarlo un poquito más porque espero os puedan servir de vademecum y en vuestro trabajo. Y sobre todo una cosa que me decía un jefe americano que yo tenía. Do you have some new story to tell? Espero que muchos de vosotros o alguien de vosotros haya empleado bien su tiempo y hoy haya oído algo que no había oído antes. Esta es mi pretensión. Seguramente no lo he conseguido, pero la esperanza es la última que se pierde. Gracias, Melissa. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, señor Mauricio. Mientras que nos escribe algunas preguntas, porque en el momento en el chat no hay ninguna, quiero compartir la información de las siguientes sesiones. Vamos a tener dos programadas para el mes de octubre, una sobre el 6, una sobre el 20 y la final sería el 10 de noviembre. Entonces, para que por favor las personas se agenden y tengan a la mano las fechas. Y también quería aprovechar para hacerle la invitación a las personas que se encuentran conectadas a que, y si se encuentran en la ciudad de Bogotá, a que asistan al Expo Acaire que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia. Aquí ahora mismo estoy proyectando la página de Acaire. Hay una sesión que se llama Expo Acaire, donde vamos a poder consultar cuáles son los eventos que se van a tener dentro de esta feria. Va a ser una muestra empresarial donde van a participar diferentes marcas, fabricantes, comercializadores, pero además, pues también vamos a tener una agenda académica y esa agenda académica pues la van a poder consultar. Aquí tenemos el conteo regresivo de los 10 días y con respecto al tema académico, pues vamos a tener 64 conferencias acá en la página, si le pueden hacer en la opción más, ya van a encontrar el programa con las 64 conferencias técnico-comerciales que van a estar en el salón 10, 11 y 12. Intercom nos va a estar acompañando el día jueves en el salón 10, en la primera jornada de 10:30 a 11:15 y además en la jornada de 11:15 a 12. Al lado derecho, todo lo que se ve en el salón de borde activo son conferencias de tipo netamente académico. Y si nos regresamos un poco, acá pues vamos a poder ver
cuáles son cada una de ellas. Entonces va a estar en la cuarta jornada del Foro Iberoamericano. Si le dan clic acá en más, van a poder ver la agenda de ese foro. Va a estar la cuarta jornada nacional de cadena de frío. Acá pues también está la agenda con la pieza. Va a estar el segundo encuentro anual de distritos térmicos. Acá pues también está la agenda. El encuentro nacional de técnicos y tecnólogos. Entonces acá también encuentran la agenda del día. Va a haber un programa técnico con refrigerantes de bajo impacto ambiental y además va a haber en el pabellón la exhibición de la unidad móvil del equipo de CO2 de Acaire. Entonces también van a tener la oportunidad de ver el equipo en el recinto de Corferias. Va a haber un foro de mujeres que pues también está acá en la agenda, y vamos a terminar con una serie de talleres prácticos que van a estar guiados por los fabricantes. Vamos a ver, ahí no me salió, pero acá en la agenda académica nos sale el calendario de los talleres prácticos, que son los que les estoy mencionando. Esto también se va a desarrollar en medio del recinto y se va a realizar entre los stands 538 y 548. Son estos 7 talleres que se van a estar haciendo, y resaltarles sobre todo el tema del registro. Aquí está el QR por el que van a poder hacerlo. El registro y el ingreso a estas conferencias técnico-comerciales y académicas no tiene ningún tipo de costo, es totalmente gratis. La muestra, tanto todas las actividades académicas y técnico-comerciales que van a estar dentro de la expo. Entonces, les pedimos que por favor nos acompañen en este evento, que es la muestra comercial más importante del país en el sector de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, para cualquier inquietud, pues acá pueden hacer el registro sin costo directamente desde la página de Corferia para inscribirse en el pabellón especializado de Expo Acaire, que va a estar sobre el segundo piso en el pabellón 6. Entonces, a todos los esperamos en este evento de Expo Acaire, que es prácticamente el reencuentro del sector después de tanto tiempo. Es una nueva oportunidad para afianzar conocimientos a través del contenido académico que se va a dar, pero también relaciones con todas las empresas. Van a estar fabricantes, usuarios finales, empresarios. Entonces va a ser el espacio que hace mucho tiempo todos estábamos esperando. Yo les voy a compartir el enlace por acá, por el chat, por donde pueden ver la agenda académica. Les voy a compartir el enlace de preregistro para las personas que estén interesadas, y agradecerles de antemano haberse conectado el día de hoy, y los esperamos en la siguiente sesión de este ciclo de conferencias. Gracias a Intercom, a Fernando, al señor Mauricio por acompañarnos en este ciclo de conferencias, por permitirnos compartir todo su conocimiento con parte del gremio, con parte de afiliados de Acaire y con todas las personas que esta información les es de gran interés. Muchísimas gracias, Fernando, Mauricio, que tengan excelente día. Gracias a todos, gracias Melissa, Mauricio, un saludo. De todas formas, ahí en el chat, y cualquier cosita que necesiten, como dice Melissa, vamos a estar en Expo Acaire. Tenemos como grupo, como empresa española, tenemos varios stands. También tenemos línea de supermercados, y vamos a tener en el stand de Intercom chillers de propano, monobloc de propano, superbloc de propano. Vamos a tener sistemas de CO2 compacto para que los puedan conocer físicamente, y también aprovechar las charlas que vamos a tener el jueves. Saludos a todos. Listo, muchas gracias, Fernanda. Excelente día para todos. En la jornada de la tarde ya va a estar colgada la grabación para aquellas personas que no se pudieron conectar, y también a Fernando y a Mauricio para que lo compartamos con parte de esos clientes que pueda ser de interés. Ok, gracias. Excelente Chao. día. Hasta la próxima. Fernando, llámame. Ok.